¿En qué caso o dónde vamos a encontrar? Pues en la mucosa interlabial, en el área del clítoris, en el introito vaginal, en el orificio vaginal, en el canal vaginal, la porción externa. Puede ser que tu paciente tenga diabetes mellitus, puede ser que tenga un cuadro alérgico, intoxicaciones, estados urémicos, líquen esclerosante, leucoplaquia, etc. En la imagen que tenemos aquí tenemos una dermatitis de una bebé que los papás no le han cambiado el pañal y han dejado durante mucho tiempo con el pañal, lo que le ha ocasionado ese prurito. En cuanto al dolor ginecológico, nosotros si vamos a hablar del dolor ginecológico, vamos a ver que toda esta región tiene un origen principal, su inervación, y va a ser el nervio pudendo. ¿Qué es lo que vamos a definir o describir esta parte? Las fechas aparentes del comienzo del dolor. Por ejemplo, en unos minutos u horas puede presentarse un quiste ovárico roto o la torsión de un quiste ovárico. Podemos encontrar embarazos ectópicos o roturas de embarazos ectópicos, ¿ya? Que el dolor va a hacerse evidente o presente rápidamente. Según la fecha real, ¿ya? Vamos a hablar de que en semanas o meses, los cuadros anexiales o las inflamaciones de los órganos anexos de tipo crónica van a estar presentes, ¿ya? Además, en meses o años puede hacerse evidente una salpingitis. ¿Qué es una salpingitis? ¿De? No. ¿De? No. ¿Eh? No. De las trompas. Es que hablan, parecen mi cuñada y que está muriendo. Y de verdad está muriendo, no se hacen bromas con eso. La intensidad en la ruptura de un embarazo, por ejemplo, ectópico, el dolor va a ser muy intenso. A partir de cierta semana de gestación, el dolor va a empezar a incrementar hasta llegar a un punto alto, elevado, y se va a romper la trompa y va a desaparecer el dolor, pero nuevamente va a incrementarse por la contingencia inicial. El cáncer de útero, normalmente no vamos a encontrar dato clínico inicial que nos diga, está empezando un cáncer, a menos que se hagan sus controles, ¿no es cierto? Algunas causas aparentes del dolor ginecológico, el acto sexual, igual maniobras bruscas, ¿no es cierto? Los chicos, los salvajes que están aquí. Igual dispareunia. ¿Qué era la dispareunia? Dolor al acto sexual. ¿No es? El sitio del dolor también va a depender. Normalmente cuando tenemos afecciones vulvares en el tercio externo o tercio inferior del conducto vaginal, el dolor va a estar localizado en la parte inferior, ¿ya? O en la parte retropúbica en algunas pacientes, en la vulvovaginitis. Ya aquí estamos viendo secreciones, eritemas, supereritema y edema, más otros tipos de secreciones que las vamos a ir conociendo más adelante. Esto es muy importante, la irradiación del dolor. Cuando hablamos del dolor hemos hablado de ese mnemotécnico de la Alicia. Y en el gabinete le hemos aumentado ¿qué? ¿Angie? ¿Me estás preguntando? No, le estoy respondiendo. Una S más, las alicias, ¿no es cierto? Entonces, si alguien ha hecho en su historia clínica la semiología del dolor que hace referencia a ese mnemotécnico, traten de seguir ese mnemotécnico para no perderse nunca jamás. La irradiación. Cuando se trata de un dolor uterino, la irradiación está en la región lumbosal. Si el dolor es ovárico, la irradiación se encuentra en la parte dorsal baja, o si quieren, lumbar alta, ¿no es cierto? Entonces son dos lugares que a ustedes les van a ayudar a identificar el origen de ese dolor. Dentro de los tipos de dolor, el mejor ejemplo es el dolor durante el ciclo menstrual, que va a ser contracciones espásticas de trompas y de útero. Dolor espasmódico, ¿no es cierto? Por eso es que toman antiespasmódicos, ¿sí? ¿O no toman? No. Machitas, ¿no? Sí. Los síntomas acompañantes, que pueden ser una infinidad de variedad de síntomas, ¿ya? Podemos encontrar náuseas, vómitos, taquicardia, fiebre, salud.
Torsiones de un películo, tumor o un quiste ovárico que va a ser causante de estos datos clínicos. En el caso de un embarazo tubario roto, lo primero que va a poderse hacer, evidente, dependiendo del tamaño y del grado de la rotura, una anemia. En el caso de una anexitis, fiebre y leucocitosis. Además de que en estos casos muy probablemente se presente, además del dolor pélvico, se presente un dolor, una dispareunia, ¿ya?, en la paciente. ¿Cómo relacionamos con la actividad, con las actividades o las actitudes y el decúbito de la del paciente? Cuando están con su cólico menstrual, ¿normal hacen sus actividades? Sí. ¿Sí? ¿Sin problema? ¿Sí? Entonces no tienes cólico menstrual. Debe ser coliquita, sí, porque los cólicos, ¿cómo les llegan? ¿Has visto a una chica con cólico? ¿Qué tal? Como en los videos se tapan la cabeza, tienes que dar una ofrenda ahí para que no te hagan nada, ¿no es cierto? El reposo va a aliviar el dolor del área genital. Pero dentro de las literaturas, ¿ya?, refieren que el dolor genital o el dolor del cólico menstrual puede ser abolido o disminuido hasta un porcentaje grande con el acto sexual. No estoy diciendo que cuando estén mal vayan a eso, ¿no? Estoy comentándoles lo que hay en los libros. La evolución. Por ejemplo, la evolución de un tumor a nivel del útero, ¿ya?, o algunos miomas o fibromas, va a evolucionar en una extirpación, porque va a causar problemas, ya sean tanto menstruales o sean problemas de infertilidad. Entonces se tienen que retirar. Y si es serio el problema, se sacará todo el útero. La relación con el ciclo menstrual en cuanto a los dolores pélvicos. Unas iliacalgias que van a estar presentes durante o en el día 14 del ciclo menstrual. Hay un ligero dolor, refiere la literatura, durante la ovulación. Voy a sacar mi marcador, pero están bostezando muchos. ¿No? ¿Sacamos marcador? Sí. No, los demás no saben. Nosotros, los que tenemos calle, nomás sabemos qué pasa con el marcador. Los dolores hipogástricos, dismenorreas, dolores pélvicos pueden estar presentes en nuestros pacientes. Entonces, toda esta gama de datos que podemos encontrar nosotros nos van a ayudar mucho en nuestros pacientes. Entonces, vamos a divertirnos más con la historia obstétrica. Datos que van a subir un poco de tono la conversación con tu paciente va a ser el inicio de la vida sexual. En la mayoría de las literaturas dicen inicio de la vida sexual activa, ¿no es cierto? Pero podemos separarlo. Inicio de la vida sexual es porque has empezado, activamente se empieza, ¿no es cierto? Entonces podemos separar el inicio de la vida sexual, listo, un punto. Ahora, si es activa o no es activa, será otro punto. Si yo he iniciado mi vida sexual hace, ya no me acuerdo cuántos años, ¿ya? Pero y ahora no tengo vida sexual, ¿será? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué será que no tengo vida sexual? No, que no tuviera, porque si no tengo, digo, me estoy juzgando yo, ¿no? ¿Por qué será? Porque no tiene pareja. No tiene pareja, ¿ya? ¿Por qué más podría ser? Estamos hablando del sexo femenino, pero podemos meterle ahí un sexo masculino, ¿no es cierto? ¿Por qué será? Tenemos que averiguar los antecedentes del paciente. ¿Quiénes son casados? Un casado ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Juntados? ¿No están juntados aquí? No están, ¿no? No. ¿Nadie? Entonces los que tienen hijos disminuyen su ciclo. ¿También estás juntada? No decía eso en tu historia. Entonces, ¿qué evaluamos? Vida sexual, la vida sexual, que ya vamos a ver cómo. Número de hijos, si hay, o embarazos, mejor. Embarazos. Y los métodos de planificación familiar que ustedes utilizan. Ustedes tienen que volverse hachas en lo que es planificación familiar. En alguna que otra historia he encontrado conducta, orientación. ¿Orientación en qué? Ahí está el detalle, ¿no es cierto? Orientación, puntos cardinales. ¿Estoy orientado? ¿Sí o no? Entonces, orientación en planificación familiar, orientación higiénico-dietética. Usted ya se puede inventar lo que sigue. La anamnesis de la historia obstétrica. Puntos claves de la conversación.
inicio de la vida sexual. ¿A qué edad usted ha empezado su vida sexual? ¿A sus cuántos años ha tenido su primera relación sexual? Ustedes saben muy bien que a menor edad de inicio de la vida sexual, mayor el riesgo de cáncer de cuello uterino. ¿No es cierto? ¿Sabían, no es cierto? ¿O no, Angie? ¿Le vas a mandar el video a tu mamá? Voy a nombrarte varias veces. A ver. Primera gestación. ¿A qué tiempo de casarse se embarazó? Y alerta. ¿Alerta de qué sería? ¿De virus? No. Alerta. No puedes preguntar. ¿A qué edad después de casarte te has embarazado? Ay, doctor, yo no soy casada. ¿No es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de... Pótelo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese punto, ¿ya? Muchas veces hay un montón de mamás solteras. Entonces, ojo, cuidado. Número de embarazos. ¿Cuántas veces usted se ha embarazado? Eso va a darte una pauta, ¿ya? Para tal vez entrar en confianza con la mamá y después seguir preguntamos, ¿ha tenido problemas durante su embarazo? ¿Cómo qué? O te va a querer contar otra historia. Entonces tú vas, presión alta, herpes gestacional, diabetes gestacional durante el embarazo o durante los embarazos. Número de cesáreas. ¿Le han operado? ¿Cómo han nacido sus hijitos? ¿Parto normal? Cesárea. Ay, doctor, tengo 5 hijos, 3 cesáreas, 2 normales. ¿Y qué creen? Tengo que curiosear para preguntar por qué chuchas le han hecho la cesárea. ¿No es cierto? Así nomás no tengo que dejar ese espacio, ¿ya? Número de abortos. Aquí dice, ¿ha tenido arrojos en las provincias? Se pregunta así. Si le vas a decir que ha tenido abortos, te van a reñir porque van a pensar que le estás juzgando. Entonces tú preguntarás, ¿ha tenido problemas de su embarazo, interrupciones del embarazo? ¿Ha tenido tal vez algún fracaso del embarazo? Y la paciente dirá, ay, sí, doctorcito, sí, doctorita, 2 veces. ¿Por qué, señora? Mi marido me ha hecho renegar, o he cargado pesado. Pueden ser causas, sí, pueden ser causas. Hijos vivos. Si se ha embarazado 6 veces, tiene 2 hijos vivos. ¿Qué ha pasado con los otros 4? Uno se ha muerto cuando ha nacido, los otros cuando estaban en mi barriga. Ese ya se consideraría como, ¿qué? Dependiendo de la edad gestacional, ¿no es cierto? Esa parte no se olvide. Fecha del último parto, qué edad tiene su hijo, medida si sabe o no sabe de lo que es anticoncepción, ¿ya? En ese punto, otra vez, toditos ustedes deberían conocer de planificación familiar. En su historia clínica, planificación familiar, no porque no hayan iniciado su vida o no sean activos sexualmente, no quiere decir que no tengan conocimiento de eso, ¿verdad? Último periodo menstrual, la última menstruación. ¿Cuándo ha sido su última regla? ¿Verdad? En algunos casos, todos estos problemas tienen asociaciones con el aparato urinario. Síntomas asociados de tipo urinarios. Disurias puede haber, polaquiurias puede haber, dependiendo del tipo de cuadro. Algunos síntomas digestivos. Sí, algunas mujeres que están con su cólico menstrual tienen náuseas, tienen vómitos, tienen cefaleas, mareos. Cosas raras, algunas mujeres se les ocurre inventarse, ¿no es cierto? Problemas digestivos, el proceso inflamatorio por el que está cursando la parte ginecológica puede causar esos trastornos. Aquí van a reír un montón. Trastornos del acto sexual. ¿Qué trastornos podríamos encontrar o cómo averiguarlos? Anamnesis del acto sexual. Pregunta general. ¿Sus relaciones sexuales son normales? ¿Cómo son sus relaciones sexuales de ustedes? Normales para cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Para mí, mi normalidad, un día hemos hablado en gabinete, ¿no, señor de Manuel? Para mí, mi normalidad no era la misma que de Manuel. Yo, mañanero, postre y cena. El de Manuel a la semana 1 era, ¿no? No, nunca. Ve y sí, dice, ¿han visto cómo son de mentirosos? Solitos se ven. Entonces, depende de cada uno cómo vamos a encontrar la normalidad. ¿Alguien sabe cuál es la, entre comillas, normalidad de la actividad sexual? ¿Qué dicen? ¿Han leído algo? ¿Han visto en TikTok? No sé si sales en TikTok. ¿Han visto?
de la normalidad, y esto está descrita dentro de libros, ¿ya? Donde indican que el acto, ustedes saben muy bien que el acto sexual es el mejor ejercicio que puede existir. Es desestresante, libera un montón de hormonas, se secreta un montón de sustancias productivas para su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Dice la literatura que en la semana 3 veces un acto sexual, pero de esos, como diríamos, como se dice en la calle, ¿no es cierto? 3 buenos revolcones y quedas saludable, ¿ya? Porque, ¿qué te previene el acto sexual, sabe? Estrés, ¿te desestresas? Sí. ¿No? ¿No te desestresas? ¿Quién ha hecho no? ¿Alguien ha hecho no? Entonces eso no está siendo completo ese acto sexual. Infartos de miocardio, previene, mejora el proceso, mejora problemas circulatorios, ¿ya? Y obviamente que les hace andar con buen humor. ¿Qué estás riendo ahí? Estás riendo ahí. Entonces esa parte tiene que tener mucho cuidado cuando determinan la normalidad del acto sexual. La frigidez, su apetito sexual es normal. Otra vez caemos en el mismo lugar, ¿no es cierto? ¿Qué es el líbido? Las ganas, pero más bonito pues ahora, el deseo sexual, ¿ya? La tóxica. ¿Ah? La tóxica. La tóxica, no, ahora no es la tóxica, mini tóxica está un poquito mal. El apetito sexual, el deseo sexual, lo mismo. ¿Quiénes tienen pareja? No les voy a preguntar, pero si se trata de, si hay una buena relación, no solamente de charle o sexualmente, el deseo sexual tiene que ser